Bien, puro oral. No, ¿Puro oral? no digo acetilcolamina. Buen día en la sala. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Podrían confirmarme que se vea bien la pantalla y que me escuchen?
Hola, ¿qué tal? Arrancamos. Este es un protocolo que escribimos a finales del año pasado con el equipo de insuficiencia cardíaca para poder optimizar un poco lo que es el tratamiento y el manejo del paciente, sobre todo el paciente que llega a guardia externa y después está internado en nuestra institución, para disminuir lo que es el tiempo de estadía de internación e intentar sobre todo evitar reinternaciones precoces en los pacientes, ¿sí? Como algunos datos, la clase no va a hablar tanto de insuficiencia cardíaca per se, sobre todo del protocolo, pero datos para tener en cuenta. La insuficiencia cardíaca descompensada es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. De esos pacientes, un cuarto va a reingresar a los 30 días, se va a reinternar. 8% muere durante la internación y el 13% dentro de los 90 días post-alta. Y el 50% de esos pacientes se van a morir dentro de los 5 años luego de esa internación. Para clasificar a la insuficiencia cardíaca, la verdad que siempre ha habido muchas maneras. Nosotros las que más utilizamos es teniendo en cuenta la fracción de eyección, es decir, eso es importante muchas veces cuando ustedes presentan un paciente a cardiología que tiene insuficiencia cardíaca, saber si tiene con un eco previo, que puede no tenerlo, también hay que tener en cuenta eso, si tiene fracción de eyección preservada o no, preservada, que tenga más del 50%, deteriorada con menos del 40%, o recuperada que tenga más del 40% con tratamiento médico óptimo, o una fracción de eyección media limítrofe entre 41 y 49%. Y teniendo en cuenta los estadios, que también, bueno, esto lo han visto en la facultad, el estadio A son pacientes que no tienen clínica y tampoco tienen un cambio estructural en el corazón, pero tienen factores de riesgo que hay que optimizar el tratamiento para ellos. El estadio B, que no tiene síntomas, pero sí tiene cambios estructurales, es decir, hay aumento de las presiones de llenado en las cavidades cardíacas. El estadio C, que ya tiene síntomas, y el estadio D, que es una insuficiencia cardíaca avanzada, con síntomas muchas veces refractaria de tratamiento y con internaciones recurrentes en estos pacientes. La presentación clínica, la verdad que no hay mucho nuevo con eso, es lo que todos ya sabemos. Disnea clase funcional de 1 a 4, tornea, disnea paroxística nocturna, crepitante, sibilancias, el S3, que lo podemos escuchar en la ocultación, la incurgitación yugular, el edema, la hepatomegalia dolorosa. Es importante ir haciendo mientras tenemos cuenta bien la clínica, una buena anamnesia de los pacientes, porque podemos ir identificando causas que lo vayan descompensando. Dentro de esas causas tenemos el síndrome coronario, pacientes que lo vemos con signos de insuficiencia cardíaca, pero que consultan por dolor precordial, que tengan una arritmia, la arritmia más frecuente que pacientes que tengan FA, causas mecánicas, obviamente, los pacientes que vienen posterior a, por ejemplo, una cirugía, un reemplazo valvular, que muchas veces hacemos un eco para ver si esa válvula está normofuncionante o no, si es la causa de la insuficiencia. Acá posiblemente no lo vean tan frecuentemente, pero quizá lo vean un poco más frecuente en el Ferreira, el tema del abandono de la medicación, o que el paciente quizás no entendió cómo tiene que tomar la medicación y hizo algún cambio de dosis, y muchas veces eso puede ser una causa de descompensación. En los pacientes diabéticos y los pacientes añosos, siempre hay que tener en cuenta las infecciones, porque muchas veces vienen sin clínica y están con una infección urinaria asociada. Y cuando uno obviamente descubre la causa de la descompensación, hacer el tratamiento adecuado para eso. ¿Qué hacemos primero? Lo que deberíamos hacer con todos los pacientes, empezar, sobre todo cuando llega guardia, una monitorización invasiva, ver presión arterial. La idea de este protocolo es sobre todo tener en cuenta los pacientes congestivos con una buena perfusión, es decir, buena TA, buena frecuencia cardíaca, no tanto, sobre todo para los internos, no van a manejar un paciente hipotenso con insuficiencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, teniendo en cuenta que nos va a ayudar a pensar en arritmias o no, pacientes que llegan con 140, 150, lo más seguro que tenga una FA. La frecuencia respiratoria, para ver si necesita o no el apoyo respiratorio este paciente, la saturación de oxígeno, la temperatura
y lo ideal es ir controlando el peso y la diuresis por hora. Muchas veces los pacientes no saben cuánto pesan, cuál es su peso habitual, y el control de peso es un método no invasivo que nos ayuda mucho a saber si está funcionando o no el tratamiento. Y el control de la diuresis es muy importante. Muchas veces cuando el paciente llega a guardia, se le hace diuréticos, comienza a orinar, pero nunca registramos cuánto orina, el paciente se levantó, se fue solo al baño y orinó, y la verdad que eso también nos ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Qué deberíamos hacer en estos pacientes que tienen congestión pulmonar? Poner la cabecera a 45 grados, que le va a mejorar un poco su mecánica ventilatoria, dejar los accesos periféricos, poner el soporte de oxígeno siempre que sea necesario, o sea, pacientes que están desaturados, ponerle oxígeno. Tener en cuenta que muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca son añosos, son tabaquistas severos, pueden tener EPOC, es decir, no pasarnos con eso. Siempre en esos pacientes tienen que saturar entre 88 y 92%, no dejarles el oxígeno al 100%, que no los va a beneficiar. Y al igual que son estos pacientes sépticos, que es muy importante el tratamiento con el antibiótico, los diuréticos deberían ser puestos en la primera hora de asistencia. Que muchas veces eso también no sucede hasta que se recepta el paciente, lo llamamos, hacemos la indicación, le avisamos o nos olvidamos avisar al enfermero, y el enfermero en guardia hasta que logra fijarse la indicación. Muchas veces puede pasar 2 horas y tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca en la guardia que no le empecemos tratamiento. O incluso, la idea es que empiecen tratamiento sin tener que avisarle al residente de cardiología. Muchas veces se pide el laboratorio, se piden estudios complementarios, se le avisa al residente y todavía el paciente está ahí esperando recibir algún tipo de tratamiento. La idea es no retrasarlo. ¿Sí? Bueno, dentro de los estudios complementarios, como todo paciente de cardiología, ya sea insuficiencia cardíaca descompensada, dolor precordial o palpitaciones, cualquier cosa, hay que hacer un electrocardiograma, descartar signos de isquemia, como hablamos recién por el síndrome coronario. Obviamente ves un supra y automáticamente ese paciente tiene que ir a hemodinamia y te agarra un montón de pasos. La presencia de arritmias, FA, flutter, que no tenga alguna arritmia ventricular, o una hipertrofia también ventricular izquierda, que lo podemos objetivar. Y también eso como otro tip, muchas veces cuando te da duda el electro, por ejemplo, tiene un bloqueo de rama izquierda, y un bloqueo de rama izquierda nuevo en un paciente que conocemos y seguimos y tiene un electro hace poco, es una indicación también, tiene dolor precordial, de ir a hemodinamia, porque puede ser de origen isquémico. Entonces, muchas veces apoyarse en los pacientes que son muy nuestros, mirar los electros previos para ver también si hay algún cambio o no, eso como utilidad en la guardia. Una placa de tórax, buscando sobrecarga hídrica, y también porque estos pacientes pueden hacer, sobre todo también los pacientes añosos, pueden tener una neumonía. Muchas veces no ver sobrecarga en la placa no significa que no tenga insuficiencia cardíaca, y cuando quedan dudas, como les digo, estos pacientes complejos, SPOC y demás, tenemos la tomografía de tórax nosotros disponible, y no pedirla o no hacerla no estaría bueno. Intentar evitar en lo posible hacer TAC con protocolo para TEPA, porque el paciente que tenga una insuficiencia cardíaca conocida, que viene con signos claros en el examen físico de insuficiencia, que sí obviamente consultó por línea paroxística nocturna, apnea, y viene con una clase funcional 4, evitarlo, porque eso también en estos pacientes que encima muchas veces tienen falla renal asociada, ponerles contraste nos retrasa muchas veces la internación cuando no tiene tanto sentido hacerlo, o si lo piden también aclarar a los técnicos que hagan un ataque de tórax completa, porque muchas veces no se logra ver las bases, y ahí también perdemos un poco de información, ya que el paciente lo vamos a irradiar. Después el laboratorio, un laboratorio común, también buscando las causas que previamente mencioné, el hemograma, ionograma, urea, creatinina, gases arteriales, sobre todo en realidad estos pacientes que están desaturados, no tanto en los otros, láctico y el hepatograma completo, y solo en caso de insuficiencia cardíaca de nuevo o dolor precordial, agregarle enzimas cardíacas. No hay que agregarle enzimas cardíacas a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca conocida y que viene por ese síntoma. Si no hizo dolor, no hace falta, sino muchas veces nos embarra la cancha, terminamos pidiendo una curva, después no sabemos muy bien qué hacer con eso, vienen elevados porque tienen fallo renal, simplemente, y es un gasto innecesario pedirle a todo paciente de cardio, digamos, enzimas cardíacas, solo el que tiene dolor o insuficiencia cardíaca de nuevo. Pacientes con 40 años que vienen con insuficiencia cardíaca puede ser un caso. Y el ProBNP, eso solamente solicitarlo en caso de que es autorizado por cardiología,
No hay que pedir ProBNP en pacientes que sabemos que tienen insuficiencia cardíaca conocida, también es digamos, un complementario caro, muchas veces incluso se pide, hemos visto que lo piden en el ingreso y el día siguiente, después de 24 horas con diuréticos, tampoco es necesario, y hay muchos factores que también pueden aumentar el BNP, los pacientes sépticos, que pueden ser, pacientes con SAOS, pacientes con una ACV isquémica, hay muchas causas, pero bueno, sí nos puede llegar a ayudar en pacientes que realmente creemos que es una causa respiratoria y no cardíaca, para ver realmente para qué lado va los síntomas del paciente. Bueno, la orina completa y también la MAO, en el caso de sospechar, como dije antes, una ITU que tenga más de 30 leucos por campo como reacción, un urocultivo, y para ver también la MAO, la respuesta al tratamiento diurético que hicimos dentro de esa primera hora de oro, digamos. Y el ecocardiograma se hace cargo del servicio de cardiología. Todos estos pacientes, como se está armando este protocolo, nos tienen que avisar a nosotros cuando el paciente ingresa a guardia. No necesariamente nosotros, o sea, cardiología tiene que hacer todas las indicaciones de este paciente, lo puede manejar clínica médica a la perfección, pero es porque como se va a hacer un protocolo y se va a empezar a sumar pacientes para un estudio y ver realmente el tiempo de internación, respuesta y tratamiento y demás, es para que tengamos bien esa estadística. Y en el caso, y como lo vamos a seguir, valoraremos la necesidad de hacer un eco. Muchas veces le hacemos un eco a pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo, pacientes que tienen conocida, no sé, una valvulopatía, que tenga una estenosis aórtica moderada que sabemos hace 2 años, y puede ser que ahora ya pasó a severa y le haya causado estos síntomas, pacientes infartados y demás, pero no le hacemos a todos los pacientes, ¿sí? Bien. Como dije antes, iniciamos el tratamiento con diuréticos, el ideal es la furosemida, y es muy importante en la anamnesis saber si el paciente no estaba tomando furosemida previamente, porque eso nos va a dar un indicio de qué dosis le vamos a hacer al paciente. Muchas veces el paciente, no sé, tenemos muchos pacientes que quizá conozcan, por ejemplo Jalil, trasplantado cardíaco, que toma 160 miligramos de furo al día, y uno va a la guardia y le hace 40 miligramos endovenoso, no le va a hacer nada a Jalil, digamos, en esa primera hora. Pero tenemos también casos de pacientes que, como nosotros hacemos mucho diurético cuando llegan y se sorprenden en la guardia, de decir una nona de 85 años que nunca tuvo tratamiento con diurético, viene por una insuficiencia cardíaca descompensada en contexto de una ITU y le hicieron 100 de furo. Esa señora después estaba con calambres, hipotensa, estaba muy flojita la señora y se orinó la vida dentro de las primeras horitas porque no estaba acostumbrada a los diuréticos. Lo pongo en rojo porque la verdad es que cuando le pasé este protocolo a la Juli, yo no sé si lo subió o no en internet, eso desconozco, la acetazolamida, la idea que surge de agregar los protocolos en el estudio del año pasado, que es el ADWORD, que lo que hicieron fue acetazolamida endovenosa en los pacientes, y lo que demostraron es que esos pacientes se descongestionaban más rápido, tenían menos reinternación, menor mortalidad y les iba mejor. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros acá en nuestro hospital? Que ese estudio fue con acetazolamida endovenosa, y nosotros la tenemos vía oral, y no hay estudios realmente que respalden eso que se viene de ADWORD con nosotros. Por eso lo puse en rojo, porque en realidad estamos esperando que el comité nos apruebe hacer el trabajo con acetazolamida vía oral, hacer, digamos, randomizando a los pacientes, por eso también es importante que nos avisen cuando llegan, porque en el momento que no lo aprueben, le vamos a ir, digamos, con un consentimiento informado, además, que bueno, no viene la clase, para ver si podemos hacer acetazolamida vía oral y tenga la misma respuesta, ¿no? Bueno, pero para que sepan, la verdad que a ellos les fue muy bien, y siempre tener en cuenta que antes de hacer acetazolamida tienen que pedir gases en los pacientes, porque lo que hace, alcaliniza la orina, aumenta empieza, digamos, a reabsorber amonio el paciente, entonces si el paciente tiene trastorno de los gases, VICA muy elevado, no les va a venir muy bien a estos pacientes. Después la evaluación y respuesta de tratamiento. Muchas veces también nos pasa en guardia, nada, uno rota y está ahí, es muy difícil en el día a día, la verdad, que llega el paciente, le dejamos el tratamiento y después no lo vemos hasta que sube el piso o va a la terapia. Una de las formas probadas, se hicieron 1500 estudios de esto, de los 19 observacionales que no tuvieron tantos pacientes, pero los anduvo muy bien, es el control de a las 2 horas el sodio en la orina. A los pacientes que respondían mejor, si tenían mayor cantidad de sodio en la orina,
les iba mejor, tenían menos mortalidad a los 30 días, se descongestionaban más rápido, bajaban más de peso, mientras que en las 2 horas los que tenían menos sodio urinario, eso les iba peor, y eso también nos va a ayudar a tomar otras decisiones en cuanto al tratamiento. Un poco para que lo tengan en cuenta, bueno, ahí justo no lo vemos, es paciente sin tratamiento previo, paciente con tratamiento previo. Al que no tiene tratamiento previo, que está virgen, como les dije antes, podemos empezar con un bolo, siempre en bolo de furosemida de 20 a 40, y la dosis depende muchas veces de la congestión y de la función renal, pero bueno, una dosis vital de 40 no va a pasar mucho. Mientras que el paciente que ya viene tomando vía oral, uno hace el doble de la dosis, es decir, si el paciente viene tomando 40 de furosemida al día, le hacemos 80 en bolo en la guardia. Obviamente siempre tener en cuenta que tenga una buena tensión, no hacérsela a cualquier otro paciente. La acetazolamida, como les expliqué antes, por el momento no, y valorar la respuesta entre el sodio urinario. El punto de corte que vamos a usar es de la Sociedad Española de Cardiología, que es entre 50 y 70 de sodio, hay otros que usan 48 y 65, pero la verdad es que es muy claro en el sodio urinario los pacientes que responden y los que no. 6 horas después de que hicimos el tratamiento con el diurético, a las 2 horas vimos el sodio, hay que ver la respuesta a través de la diuresis. Por eso, volviendo a lo mismo, le hice el diurético al paciente la verdad que lo tolera bien, se levantó, fue al baño, orinó, no registramos nada, nos perdemos otro método no invasivo y fácil de protocolizar, de ver si está respondiendo o no al tratamiento. Buena respuesta, una diuresis mayor a 100 o 150, y bueno, una mala respuesta menor a eso. En el caso que los pacientes tengan buena respuesta, ¿qué nos vamos a hacer en la clínica? Automáticamente esos pacientes, si ya no les falta tanto el aire, bajan de peso, el sodio urinario, la diuresis, y lo que podemos hacer es dejar en bolo la dosis en que tuvo respuesta arreglada cada 12 horas. La furosemida se puede hacer cada 12 horas, cada 8 horas, o incluso cada 6 horas. Es muy importante eso si el paciente les ingresa a la tarde-noche, después de dejársela arreglado un horario que no les moleste tanto, porque habitualmente si uno se las deja a las 12 de la noche y queda programado así, después el paciente no la quiere recibir más si un paciente anoche porque está toda la noche despierto, se delira y tenemos otros problemas. 8 de la mañana, 4 de la tarde. Queremos hacerlo de 3 dosis, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche como muy tarde. Y valorar si el paciente necesita obviamente sonda vesical o no, pacientes con fractura de cadera, que no llegan al baño, etcétera. Por ahí una sonda, aumentas el riesgo obviamente de infección, por eso intentar evitarlo lo máximo que se pueda, pero si es necesario colocarlo para valorar el tema de la diuresis. En el caso que haya una mala respuesta, en cuestión de diuresis, en cuestión de sodio, duplicar la dosis de furosemida endovenosa y reevaluarlo. Habitualmente estos pacientes que no tengan buena respuesta no van a ser pacientes que terminen en el piso, habitualmente vienen con tratamientos previos, vienen flojos y lo más seguro es que los internemos nosotros en la terapia, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Criterios de internación en la terapia, esto es para que lo sepan, muchas veces en la práctica diaria por una cuestión de camas que nos puede llegar a suceder, los internamos en terapia a estos pacientes, pero la mayoría de insuficiencia cardíaca nos puede internar en el piso y no habría problema. Lo que nos pasa en el piso muchas veces es que quizá el enfermero no contabiliza la diuresis, el paciente no se pesa, no tenemos el monitoreo continuo, puede pasar alguna de esas cosas, pero en realidad la mayoría podría ir ahí. El que debería ir estrictamente en realidad a una unidad coronaria es el paciente que necesita un soporte respiratorio, es decir, esos pacientes que están muy saturados, que hay que ponerle oxígeno, que hay que hacerle BNI. Difícilmente los pacientes con insuficiencia cardíaca que lleguen en un EAP terminen intubados, pero puede llegar, digamos, a suceder como en un caso extremo. Pacientes con insuficiencia cardíaca con inestabilidad hemodinámica, como digo, no van a ser pacientes que maneje el internado, ni mucho menos, pero estos pacientes también es muy importante, porque también uno lo ve, se les hace diuréticos, tienen tensiones limítrofes, baja la tensión, como uno tiene ya asociado que para subir la tensión tengo que hacer expansión de volumen, le hago 500 de fisio, y termina siendo un círculo vicioso en donde le hice diurético y después le hice fisio para subir la tensión. No le tengan miedo a la nora. 2 ampollas, 100 mililitros, titulamos dosis, paciente en la guardia tiene que estar monitorizado y le vamos viendo la tensión hasta que pase a terapia. Si no, no hacemos más que poder darle un EAP a un paciente, y más si tiene una valvulopatía, lo vamos a terminar descompensando nosotros mismos. Signos y síntomas de hipoperfusión, pacientes cianóticos, vemos el láctico elevado y demás, también podemos iniciar inotrópicos, no es algo que vayan a hacer ustedes, lo repito. Los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, como le digo,
y edema agudo de pulmón, uno le puede poner ETG para vasodilatar los pulmones, y no solamente mejora desde el punto de vista hemodinámico, sino también el paciente mejora mucho de los síntomas, y también ustedes cuando lo tengan ahí los van a hacer sentir más tranquilos. Es decir, soporte respiratorio y que necesiten drogas van a terapia. Todos los otros podrían no ir, por más de que en la práctica se dé otra cosa. El paciente, después de todo eso, llega al día de internación, los cuidados de enfermería, para que, sobre todo clínica, para que le deje bien las indicaciones, control de peso cada 24 horas, que quede bien anotado en el CARDEX, muchas veces eso se pierde, el paciente que se conoce muy bien, o se va a pesar solo, o le molesta que no lo hayan pesado, el balance hídrico que tiene que ser cada 8 horas. Lo que hacemos nosotros muchas veces en los pacientes del piso, le damos un cuadernito, le decimos al familiar que está ahí, o muchas veces el paciente muy lúcido, y él mismo se va anotando la diuresis como otro método si no figura. La dieta hiposódica con restricción de líquidos, también olvidarnos de eso. Continuar con los diuréticos, que tuvo buena respuesta, y lo que deberíamos solicitar de manera diaria, si no hay, digamos, ningún otro tipo de intercurrencia, es solamente función renal y ionograma. Ionograma porque obviamente el diurético no es gratis, no solo pierde agua, sino que también pierde iones, y quizás hay que ir reponiendo de a poquito. Y no tenerle miedo en la primera etapa en donde puede empeorar la función renal, porque digamos, es por disminución del flujo plasmático, por la pérdida, digamos, de volumen que está teniendo el paciente. Es algo pasajero y no hay que tener miedo. Incluso los pacientes estudiados con insuficiencia cardíaca, que uno los trata y tienen empeoramiento de la función renal, andan mejor a largo plazo que los pacientes que nunca la tuvieron. Y bueno, totalmente los pacientes añosos el perfil de hierro, y indicar las reposiciones en cuanto sea necesario. En el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, menos del 40%, no descuidar eso, no decir, bueno, por una insuficiencia cardíaca le dejo el diurético, anda mejor y listo. Ver si podemos aprovechar la internación. Muchas veces son pacientes añosos que quieren atenderse por primera vez acá, porque la obra social lo permite, no olvidarnos de poder titular medicamentos. Beta bloqueante, el beta bloqueante no iniciarlo si el paciente obviamente está bradicárdico, o si el paciente está hipotenso, o si el paciente todavía está sobrecargado, digamos. Si clínicamente no tiene signos de sobrecarga, le podemos iniciar el beta bloqueante, y el que está estable y lo viene tomando, se lo podemos dejar. Espironolactona y esplerenona, obviamente, teniendo en cuenta clearance, por eso es importante, teniendo en cuenta el potasio, IECA y ARA, sacubitilo valsartán, sacubitilo valsartán junto con el alapril tiene más riesgo de un angioedema, así que no olvidarse, si uno quiere hacer un switch de medicamento, suspender el IECA 36 horas previas a iniciar sacubitilo valsartán y no hacer el cambio de una, y las glifosinas no iniciar con clearance menor a 30, la EMPA, la DAPA y demás. Entonces, aprovechar para, si estos pacientes vienen mejor, ir titulando medicamentos, que también nos puede permitir ir bajando la furosemida, ¿no? Ricky, perdón, Julia habla. Ricky, ¿sabes que estuvimos hablando con diabetes y nos han dicho que en los últimos estudios se podía dar las glifosinas con menos de 15 estarían como contraindicadas? Así Sí. que podríamos repasar eso y revisarlo, que eso, si quieren, yo me encargo, y de última hacer alguna modificación en la guía. Sí, muchas veces como el empeoramiento de la función renal sigue siendo como un estado agudo, uno pone como un punto de corte más alto para que, si esa función renal sigue empeorando, y le tengo que andar poniendo, digamos, una glifosina, y el otro día se las tengo que suspender porque tenía un clearance de 20 y el otro día tiene un clearance de 11. Ah, claro, como no podés predecir a dónde Ahí, se va a ir la creatinina. sí, Bien, después no, por ahí para el alta, ver en cuánto quedamos de estabilidad de la creatinina y volver a igual. fijarnos eso. Pero sí, no hay problema. Incluso De- la primera semana después del inicio de las glifosinas, es común que haya fallo renal que es transitorio, pero también tener un margen, porque al principio suele haber fallo renal después del inicio de las glifosinas. Sí. Los objetivos fisiológicos, yo no sé si lo siguen poniendo en la evolución, en su momento lo escribíamos nosotros, la pérdida de peso debería ser de 0,5 a 1 kilo por día, la reducción obviamente de todo lo que son los signos clínicos, edema, incurgitación yugular, hepatomegalia, disminución del requerimiento de oxígeno. En este punto podemos tener dos situaciones: los pacientes que responden, ya el segundo día verde, bajar los diuréticos, si tenía 80 le podemos dejar 20 cada 8, o dejarle 20 cada 12, optimizar el tratamiento médico con la medicación modificadora de enfermedad que vimos previamente, porque la verdad que la furosemida mejora los síntomas, pero no nos cambia la enfermedad del paciente.
educar al paciente, que el paciente empiece a tomar responsabilidad, que conozca su peso seco, como los conocen todos los pacientes cuando hacen valoración, los pacientes que hacen diálisis, saben cuánto tienen que pesar y saben cuándo preocuparse y volver a la consulta antes de que sea tarde, la restricción de líquidos, el ejercicio, y bueno, ver de nuevo todas las comorbilidades y hacer diagnóstico de otras comorbilidades. Los pacientes que no responden, hay que primero revaluar que se esté haciendo un poco todo bien, el tema de la dieta, la restricción de fluidos, ver que no haya fármacos que interactúen, que no tenga asitis el paciente o disminución de la perfunción renal. Es muy común que pase en la sala, incluso nos ha pasado en la terapia de pacientes que uno tiene con diuréticos a altas dosis, va, los ve y el paciente después al lado descubrís que el familiar se tomó 1,5 litros de agua y llevaba 5 litros también del bidón porque pensaba que el agua le iba a ayudar a mejorarse porque el agua es sana, y se tomó 6 litros y uno le sigue haciendo diurético y no está mejorando por eso. O que uno llegue y que el paciente esté con una gaseosa, comiendo otras cosas, eso pasa muy frecuentemente. Descartar las causas previamente mencionadas, aumentar la dosis. Las dosis máximas, más que hacerlos en bolo, muchas veces uno termina poniendo una bomba de infusión continua de furosemida, que eso lo hace uno más bien en la terapia, porque andar que lo hagan cada 6 horas, una dosis de 100, es como poco, no lo hacemos frecuentemente eso, es más práctico hacer la BIC de furosemida. Agregar un segundo diurético con el potasio normal, agregar las tiazidas, el hidrocloro, en función también de tensión arterial y demás, 25, 50 cada 12, con hipocalemia, tener en cuenta siempre el potasio, sin hipercalemia, el espironolactona o esplerenona, y si existe resistencia a diuréticos, sodio, y con sodio digamos bajo y creatina menor a 2, considerar el suero hipertónico. Tenemos un paciente con suero hipertónico, si después lo quieren chequear, lo tenemos en la cama 18, el paciente Romero, él está con una insuficiencia cardíaca terminal refractaria al tratamiento con diuréticos, él está recibiendo una dosis muy elevada de furosemida, está con EMPA, Espiro y demás, y básicamente lo que intentamos hacer es engañar al riñón en cuanto a lo que hay de sodio y cloro, digamos, en la sangre. Estos pacientes que ya están acostumbrados a recibir diuréticos no orinan porque lo que están haciendo encima si tienen sodio y cloro bajo es reabsorber los iones junto con el agua y no orinan. Cuando le hacemos el suero hipertónico, que la preparación la hacemos en 40-50 de fisio con 5 ampollas digamos de sodio, el 20%, la pasamos en media hora y con eso le hacemos creer al riñón que el valor de sodio y cloro es normal, entonces el diurético cumple con su acción y el paciente orina más. Y ese sodio y ese cloro en realidad está bajo, no por, digamos, que le falta al paciente iones, sino porque, como diría el doctor Lafuente, tiene hiperacuemia y es dilucional, digamos, entonces no nos asusta hacerle ese tratamiento, y vemos que no solamente el paciente orina y mejora los síntomas, sino que también mejora su perfil de iones. Pero también el piso me parece que nunca lo hemos hecho. Bueno, la internación, como sigue, depende de cada paciente. Intentar ya el tercer día pasar todo a vía oral, lo importante no es mandarlo con flujo endovenoso a la casa, sino ver que se adapte bien a la vía oral. La misma dosis que viene recibiendo endovenoso se lo podemos pasar por boca o hacer 1.5 más, es decir, si le estamos dando 40 endovenosos al día, le podemos mandar con 60 a la casa. Y la primera causa de reinternación, como vimos que es bastante frecuente los 30 días, es una inadecuada descongestión, entonces muchas veces hay que hacerle, lo hacemos también en la terapia, hacer un eco para medir vena cava, cuando el paciente te genera duda, porque muchas veces el examen físico no es suficiente. Y bueno, obviamente después de eso dar el alta antes de las 10 de la mañana. La resolución, bueno, criterios de alta: mejoría de resolución de síntomas, la estabilidad hemodinámica, función renal y electrolitos estables, la medicación oral, tener una función renal estable al menos 24 horas previo al alta, tener el peso antes que el paciente se vaya al alta y que el paciente conozca su peso, cosa que cuando lo veamos en el control nos sirva como un parámetro. Revisar siempre toda la medicación, las comorbilidades, todo lo que podamos ajustar, y evaluar la inclusión en programa de seguimiento especializado, pero eso no lo tienen que hacer ustedes, eso lo hacemos nosotros. Lo importante es que se vaya con los signos y síntomas, que el paciente controle su peso y consulte antes de tener el control programado si está aumentando de edema o si está aumentando de peso, y el turno habitualmente lo damos con la guardia de cardiología a la semana, con un laboratorio, y vemos si hace falta también hacer un electrocardiograma o una plaquita de tórax. Pero bueno, eso nosotros le dejamos en turno.
dejo los números de los chicos, por las dudas, los que no lo tienen, es muy importante para el internado, el número y el mes en donde está rotando cada uno, y ¿qué es importante? Si los chicos no les contestan, porque por ahí están en el piso, están en algún otro lugar, la sala de médico de cardio, 751, siempre hay alguien haciendo informe, entonces, por ejemplo, hay un infartado, no necesariamente para esto, hay un síndrome coronarial con elevación del ST, lo puede manejar igual, puede hablar incluso directamente hemodinamia, pero si hay dudas, 751. Secretaría de Cardio 625, eso por ahí, si necesitan un turno para el eco, no saben quién está rotando en cada lugar, la secretaria siempre sabe dónde estamos nosotros cada uno, y después de las 5 de la tarde, no están los chicos, sino está el que queda de guardia, directamente el 805, nosotros hacemos guardia con la gente de terapia, así que nos avisan a nosotros, nos comunicamos y es más fácil para no perder. El que esté en la guardia como chico, como interno, obviamente el consejo siempre es llamar, audio, mensaje, muchas veces eso se pierde, uno está en otro lado, o uno cuando ve un mensaje lo pospone un poco más que una llamada que puede llamar inmediatamente, o un compañero le avisa, pero bueno, eso es por los números que siempre son importantes. Muchas gracias. Bueno, ahí dejé una foto del internado, que nuestro internado, nuestro año, el 2020, fue pandémico, y esa foto hoy está linda, pero en su momento era ilegal porque había que tener barbijo puesto, pero no nos importa. Porque, Ricky, gracias por esta clase, por la guía, porque sé que estuviste ahí pendiente de la realización. Después no sé por qué la doctora Cibarello esa cara para la foto formal que lo acompañan los dos compañeros, ¿no? Está ahí bateando. No, ya va a recibir su mensaje. Y después, para contarles a todos que no solo es esta guía, que esta fue la más importante porque fue una de las primeras, pero que hay muchas guías que están en confección y muchas otras que ya están. Atrás, como lo ven a Ricky, atrás de la confección de una guía hay mucho trabajo, o sea que no es una clase más ni algo, nada, sino más. Después de las guías que están en sistema, o sea, en la web nuestra, se está haciendo todo un trabajo detrás de análisis, o sea, auditoría, para hacer más fácil que entiendan. O sea que vamos a estar mirando mucho lo que vamos haciendo, que concuerde con lo que dicen las guías. ¿Para qué? Para que el trabajo sea homogéneo todos nosotros, no solo desde la parte obviamente médica, que nos importa mucho para los pacientes, sino de la parte de gestión, que eso va de la mano, y vamos a estar ahí haciendo muchas clases, mucha educación atrás de esto para que todos respetemos lo que dicen las guías, que para eso hay tanto trabajo atrás. Estuvimos también viendo, que acá está Celeste, que es parte del trabajo, los laboratorios que estamos pidiendo en cada patología, una de estas es insuficiencia cardíaca, y parte de lo que dijo Ricky, el ProBNP, también es importante. Es muy fácil solicitar un laboratorio porque apretamos un botón, primero que muchas veces encontramos cosas que no concuerdan con la causa por la cual está internado un paciente. De hecho, les paso así rápidamente que en insuficiencia cardíaca tenemos pedido una PCR diaria en pacientes internados. Si alguien me quiere explicar por qué una PCR, más allá que puede ser una infección urinaria asociada a la insuficiencia cardíaca, no tiene razón. Así que no solo tenemos gastos, sino cosas que al paciente no lo ayudan y colaboran para mejorar, digamos, el alta del mismo en buenas condiciones. Así que bueno, eso, para que sepan que hay trabajo, no sé si Cele quiere decir algo. No. Sí, no, en relación a lo que estabas diciendo, se analizaron las insuficiencias cardíacas sin complicaciones y no que estuvieran asociadas a infecciones en general, sino insuficiencia cardíaca pura. Entonces pensar muy bien a la hora de solicitar laboratorios si es necesario lo que estoy pidiendo y el por qué, siempre preguntarse el por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Mismo con el BNP, mismo con el ecocardio, las enzimas cardíacas, como decía Ricky, por ahí pedimos enzimas cardíacas, generan que el paciente no esté definido 6 horas esperando una curva y que sea negativa, o quede en un intermedio porque tiene deterioro de la función renal y demoramos digamos, lo que realmente necesita el paciente. Así que nada, pensar qué es lo que estamos pidiendo, y bueno, lo otro, saber que esto después se va a auditar y vamos a ver qué adherencia también tenemos a las guías. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo a Ricky o cerramos. Bueno. Ricky, muchísimas gracias.
Listo, gracias Juli. Estamos. Chau, chau. Chao, gracias. Leo. La Juli, no,